Buenas tardes, pues hoy os traemos en primicia nuestra última reproducción. Hemos empezado en 2021 con una joya que perteneció a una dama bastante desconocida, realmente no sabemos quién es, y que fue retratada por un artista bastante controvertido también. Se trata de la Dama del Armiño o la Dama de las Tres Mentiras. Este cuadro pertenece al Museo de Glasgow y ha fascinado a todo aquel que lo ha visto desde que fue expuesto por primera vez en 1838. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a intentar desgranar esta fascinante historia sobre el personaje que compró este cuadro y que lo ha legado y lo ha traído hasta nuestros días, sobre el artista que pintó este magnífico retrato y sobre la dama que está representada en él. Así es que adelante, ahí empezamos. Y lo primero que voy a hacer es poneros el antecedente sobre la familia, bueno, más que la familia, sobre el personaje que compró esta obra. Y lo que vamos a hacer es ir viendo imágenes en el iPad, como otras veces, para que os vayáis haciendo mejor idea, pues un poco de la charla que os voy contando. El personaje que compró esta obra es Sir William Stirling Maxwell. Pertenece a una familia que vivía en una villa cerca a 3 millas de Glasgow que se llamaba Pollock House. Tenemos documentación de la familia Maxwell establecida en esta zona desde que en el siglo, a principios, mediados del siglo XIII, Sir John Maxwell se instalara en la zona. La familia construyó 3 castillos que ya han desaparecido por completo. No queda absolutamente nada de ellos. Lo único que tenemos de los castillos es la piedra con la que se construyeron, que es la misma piedra con la que se construyó posteriormente la residencia familiar del siglo XVIII. Esta vivienda se mandó construir en 1747 y se terminó en 1752. Y llegamos a la época del barón. Para contaros un poco quién fue Sir William, lo que voy a hacer es ir pasándoos las imágenes de la casa para que veáis cómo es por dentro, porque es una villa extremadamente bella y que tiene tanto unos jardines en el exterior como una zona interior muy bonita. Entonces voy a ir pasando fotos mientras os lo voy contando. Llegamos al siglo XIX y en esta época el octavo barón, llamado John Maxwell, bueno, que no os he contado, que es que todos los varones se llamaban John de primer nombre, menos el nuestro, el que ocupa esta historia, que se llamaba William, y ahora os voy a descubrir por qué se llamó William y no John. Bueno, pues este John Maxwell murió sin hijos. Entonces, ¿qué sucedió? Que él tenía todas estas propiedades, aparte de esta tenía otra villa en Gales y una casa en Londres y más cosas también. Bueno, pues todo esto pasó a ser heredado por su sobrino, que se llamaba Sir William Stirling, que es el que nos ocupa la historia. Sir William era un enamorado del arte español, viajó por toda Europa y lo que hizo fue, emprendió una colección fantástica de arte fundamentalmente español, porque era un amante, como os decía, de la pintura española. Esta colección en el año 1865 ya era una colección que podía verse en Pollock House, y ya os comento que en el año 53 él compraba este cuadro, el de la Dama del Armiño, que en aquel momento era un cuadro que estaba atribuido al Greco. Stirling se hizo con una de las mayores colecciones de arte español en manos de un extranjero, pero su pasión por el arte español no se quedaría aquí. Sir William, os voy a enseñar lo que él hizo, incluso editó una enciclopedia, que es esta que veis aquí, y es una enciclopedia titulada Historia del Arte Español, y es una extensa enciclopedia sobre la historia de los más importantes pintores de nuestra cultura. He encontrado el archivo digitalizado con las 499 páginas dedicadas al arte español. Contaros que toda esta información que os estoy contando aquí la podéis encontrar en nuestro blog, que os vamos a dejar el link al blog por si alguien tiene interés en leerlo, porque en el blog tenemos muchísima más información. Aquí hemos hecho un poquito un resumen de toda la historia, porque si no sería demasiado largo. En el año 2016, el Museo del Prado organizó una exposición en el marco de Foto España llamada Copiado por el Sol. Y en esta exposición, por primera vez en la historia, se reunieron todos los materiales que utilizó Stirling para la creación de este libro.
Entonces fue una exposición muy interesante que yo, por desgracia, pues no, la verdad que no me enteré y no pude visitar, pero fue una exposición muy interesante porque se vio un poco todos los materiales que él había utilizado, fotografías, apuntes, cuadernos, etcétera. Bueno, la colección de arte español, que como os decía, está en Pollock House, estaba en Pollock House en vida de nuestro Sir William. Al morir él, su fortuna quedó dividida entre sus dos hijos. Bueno, mientras os voy contando esto, os voy a ir enseñando fotografías de la casa por dentro. La casa es un museo ahora mismo de los más bonitos de Inglaterra. Y os voy a ir pasando imágenes para que lo veáis. Bueno, como os decía, Sir William fallece y tiene dos hijos varones, entonces su fortuna queda dividida en dos. El mayor, Sir John, que vuelven a recuperar otra vez el nombre de John, hereda el título de varón, por supuesto, y la casa esta que estamos viendo, más 50 obras de arte. Pollock House, que es esta que estáis viendo en las fotografías, siempre ha pasado de mano en mano al primogénito de la familia de John Stirling. Y el título de varón también, hasta que en el año 1966 la familia decide donar la residencia con todo su contenido a la ciudad de Glasgow. Desde entonces la casa se mantiene abierta como un museo, que es todo esto que podéis ver aquí. La familia lo que tiene es acceso a una pequeña zona privada que solamente pueden utilizar ellos. Es una zona, bueno, pues que utilizan si quieren ir algún fin de semana o algo, pues tienen ahí como una zonita para ellos. El resto de la casa es visitable y dicen que es una de las viviendas más acogedoras del norte de Inglaterra, porque cuenta asimismo pues con un restaurante e incluso en ella se pueden celebrar bodas y eventos empresariales. ¿Qué sucedió con la segunda parte de la herencia de nuestro William Stirling? Pues que pasó a manos de su hijo Archibald, junto con 80 obras de arte. Y esta casa que estáis viendo aquí, que es Cave House, que es donde habían nacido ellos. Esta parte de la herencia se perdió completamente porque la familia de este hijo segundo, de nuestro Sir William, pues al final poco a poco se fue deshaciendo de las propiedades. Vendieron gran parte de las obras de arte en el año 1982 en Christie's, luego vendieron otra parte de la obra también en 1995 y al final terminaron vendiendo esta casa, una pena, ¿verdad?, porque es preciosa, a un empresario de Dubái por 2 millones de libras. Pero bueno, nos queda Pollock House, donde podemos visitarla y ver no solamente la Dama del Armiño, sino la gran exposición de obras que había comprado Sir William a lo largo de toda su vida. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora nos vamos a centrar en el estudio del cuadro. Que el cuadro tiene tela marinera, O sea, me ha costado mucho centrar el estudio de la obra porque es complicado y la obra, bueno, ahora os voy a ir desgranando, pero tiene polémica desde hace muchísimas décadas. Se cree que la pintura es de 1570, poco después de que el Greco se mudara a Madrid. La mujer representada, pues en un principio se pensó que era una mujer que tenía que ver algo con el pintor, pues que si era su hija, que si era su nuera Alfonsa de los Morales, que pensaron también que podía ser la madre de su hijo Jorge Manuel Jerónima de las Cuevas. La cuestión es que como el retrato se atribuyó al pintor, o sea, se atribuyó al Greco desde un principio, de hecho Sir William la compró pensando que era del Greco, pues todas las personas, todas las mujeres que se pensó que podían ser, pues eran mujeres que estaban alrededor del artista. Posteriormente se pensó incluso que podía ser la duquesa de Béjar, Juana de Mendoza, por un cuadro que está en poder de la Casa de Griñón, porque dicen que se parecía muchísimo a ella. Pero bueno, es verdad que la teoría que tiene más peso es la teoría de un gran experto en arte español, que es Elías Tormo. Bueno, Elías Tormo falleció ya en el año 1957, pero a principios del siglo XX, hacia 1910 más o menos, él ya planteaba que la dama podría ser Catalina de Austria, que es esta que vemos aquí. Esta es Catalina de Austria, la hija pequeña de Felipe II. ¿Por qué le surgió a él esta idea? Pues por el parecido de la Dama del Armiño, del cuadro de la Dama del Armiño, de la dama, el parecido con este retrato. Este retrato es de Alonso Sánchez Cuello y lo podréis ver, está expuesto en el Museo del Prado. Ya como veis en detalle, es una magnífica obra de arte. Alonso
Sánchez de Cuello fue uno de los pintores de cámara de Felipe II y este es uno de los retratos que nos queda de él. La semejanza entre ambos retratos es impresionante. Yo me he permitido, aunque hay ya algunos montajes parecidos a estos en las redes sociales, o sea, en internet, yo me he permitido hacer el mío propio. Este montaje lo he hecho yo y bueno, yo creo que vosotros mismos podéis comprobar la semejanza tan impresionante que hay entre los dos retratos. El parecido es increíble. Esta es la parte de la Dama del Armiño, esta parte que veis a vuestra derecha, y esta parte que veis a vuestra izquierda sería Catalina de Austria. Os voy a poner un poquito más en detalle, esto es una toma más cercana y aquí sobre todo lo que vais a poder apreciar es hasta qué punto, sobre todo yo al hacerlo y montarlo en Photoshop en capas, hasta qué punto la distancia entre la barbilla y la boca y la nariz y la frente es exactamente igual en los dos retratos. La boca es clavada, exactamente igual, con la misma forma de corazón y todo. O sea, para mí se parecen muchísimo. Y bueno, un poco avalando esta teoría de que pudiera ser Catalina de Austria, tenemos el estudio que hizo Carmen Bernís, que es una gran experta en moda española, que ya falleció en el año 2001. Pero bueno, ella a través del estudio del peinado y de todos los detalles de la vestimenta de la dama llegó a la conclusión de que era Catalina. Todo esto también nos lo explicamos en el blog con muchísimo detalle. Ella apoyó la teoría de Elías de Tormo desde el principio y llegó a la misma conclusión que él, estudiando un poco, ya os digo, sobre todo los detalles del vestido, o sea, del ropaje y del peinado. Y luego en 1999, una de las mayores expertas en la obra de sofonisma angisola, María Curché, en una conferencia que dio con motivo de la exposición Felipe II, un príncipe del Renacimiento en el Museo del Prado, comenzó ya la conferencia que se anunciaba con el nombre Dama vestida de armiño de la mano del Greco, pues ella ya comenzó diciendo que, bueno, que el título era completamente falso. O sea, que ni la dama era desconocida, que ella avalaba la teoría de que era Catalina, la hija de Felipe II, que ni el vestido ni la piel que llevaba era un armiño, porque ella ya hablaba de que era una piel de lince exactamente igual que la que veis en este otro retrato, y por supuesto que el retrato no era del Greco, sino que era de Sofonisba Angisola. Ya sabéis que Sofonisba, bueno, pues fue dama de corte de la madre de Catalina, y al morir ella se quedó un poco como Aya de las Niñas. Era una extraordinaria pintora que ha permanecido un poco en el olvido hasta hace muy pocos años. Hay un blog que os quiero recomendar muchísimo también, que es un blog que se llama Cuadernos de Sofonisma, que ya en el año 2001 menciona a este cuadro como la dama de las tres mentiras, por esto que os comentaba yo, porque ni es una dama desconocida, ni es del Greco, ni lleva un armiño. Bueno, la identidad de la dama realmente ahora mismo también es una incógnita. Os he traído aquí esto es un retrato del Greco para que veáis un poco la diferencia del estilo de lo que sería un retrato de una dama del Greco con esta dama que nos ocupa ahora mismo. La identidad de la dama, como os decía, pues realmente en la actualidad es realmente una incógnita. No está para nada claro, aunque el parecido de estos dos retratos ya veis que es muy acusado, y hay una teoría muy fuerte de que puede ser Catalina. También os hemos dejado en el blog un poco la historia de Catalina, que bueno, ya sabéis que era la hija pequeña de Felipe II, fue una mujer pues extraordinaria, tuvo 10 hijos, falleció en el parto de su última hija llamada Juana, que también la niña falleció en ese mismo acto, en el acto del parto. Y bueno, aunque fue una mujer que se alejó mucho de la corte española, porque bueno, al casarse con un italiano pues tuvo que partir de España, pero estuvo siempre muy vinculada a la moda y muy en contacto con su hermana, que seguía residiendo aquí. Bueno, contaros por último que el cuadro se ha podido ver en España. No sé si alguno, como sé que nos escuchan muchísimo desde Sudamérica, no sé si alguno ha tenido oportunidad de verlo allí. No sé si el cuadro haya viajado hasta allí. En España la última vez que lo hemos podido ver ha sido en el año 2014. Fue en Toledo, en la exposición El Griego de Toledo. Esta exposición estuvo comisariada por Fernando Marías,
y bueno, fue una de las exposiciones, bueno, una no, la exposición más visitada en Toledo con más de 1 millón de visitantes. Explicaba Fernando Marías que no había, o sea, que él había incluido el retrato este porque estaba en esta exposición. De hecho, yo vi la reproducción que hemos hecho, que es la sortija que lleva ella en la mano, esta que estáis ahora mismo viendo en pantalla. Explicaba un poco que expuso el cuadro un poco más por razones sentimentales que estrictamente científicas, porque el cuadro ya estaba en la exposición con una nota que ponía el Greco y 2 interrogaciones, porque ya había serias dudas en aquel momento, en el año 2014, de que el cuadro fuera del Greco. Posteriormente se pudo ver voy a enseñaros una foto que también está muy interesante, porque se pudo ver en el marco de la exposición El Greco y la pintura moderna en el Museo del Prado, también en el año 2014. Y allí lo que pudimos es verlo junto con junto con este retrato de Cézanne, que es una reinterpretación de la Dama del Armiño. El cuadro no estuvo en la exposición dedicada a la pintora Sofonisba Anguissola en el Museo del Prado en el año 2019, y ya explicaba la comisaria de la exposición, Leticia Ruiz, que no había incluido esta obra porque ya tenían, se habían hecho estudios muy serios por parte del Museo de Glasgow y del Museo del Prado después de la exposición del 2014, y se había llegado a la conclusión de que la obra era del pintor Alonso Sánchez Cuello. Lo que todavía no está claro entonces, como os decía, es quién es la dama. Yo me quedo con que va a ser Catalina de Austria. Y bueno, como os decía, esta es la sortija, para que la veáis un poquito más de cerca. Esta es la sortija que hemos reproducido, está hecha en plata, y como os decía que yo había estado en la exposición de Toledo, pues allí hice un pequeño boceto para quedarme un poco con el dibujo, porque allí en la exposición la verdad que la obra se veía muy bien, en fotografía no se aprecia tanto. El cuadro es grande, es bastante grande, y pude apreciar con mucho detalle todos los labrados y detalles de la sortija. La hemos hecho en este color que la verdad que se está viendo bastante bien ahora mismo, que es como un cuarzo un poco color ámbar, y también la hemos hecho en un granate muy oscuro, casi negro. La sortija es talla única, me la voy a quitar para que la veáis. Y esto es todo. Con esto nos despedimos. Esperamos que os haya gustado la charla. Ya sabéis que os queda el blog, que os voy a dejar el link abajo por si queréis ver o leer con más detalle toda la historia sobre este cuadro y sobre la persona que lo compró. Y os dejaremos también el link a la sortija por si queréis verla con más detalle o queréis haceros con una. Entonces, pues eso es todo por hoy. Esperamos que tengáis un precioso día y nos despedimos de todos con este beso. ¡Chao!